¿Qué tal? Les saludamos con gusto a través del 96.5 de su FM, pero también a través de nuestras redes sociales de Línea Caliente Noticias, Mundo 96.5. Hoy, este jueves, que vamos a hablar a 2 años de la pandemia. ¿Qué nos ha dejado? ¿Qué tenemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y sobre qué? Es un gusto y un placer saludarle a nombre de todos. Y si lo permite, aquí iniciamos. Ya son 2 años de esta pandemia. Son más de 750 días que nos hemos acostumbrado al horror, el de los hospitales a tope, la escasez de oxígeno, la pérdida de empleos y la gran lista de muertos entre los cuales hay amigos, parientes, hermanos, hijos y padres. El virus del COVID-19 se volvió la segunda causa de muerte en este país y en Morelos no es la excepción. Pandemia sin control marcada por tropiezos por decisiones fallidas y tardías, pero también de muchos que siguen sin creer en la vacuna, que se resisten a ser inoculados. A 2 años del inicio de la pandemia por COVID-19, ¿qué ha dejado la pandemia? ¿La palabra más escuchada? Quédate en casa. Quédate en casa. Supimos usar Zoom para las reuniones, la diversión de usar TikTok. Muchos cantaron en su terraza, entonaron el himno nacional. Fuimos testigos de las agresiones al personal médico. Conocimos los tapetes sanitizantes. Supimos tomar la temperatura hasta con la mano. Espantarnos con un estornudo. Compartir nuestros días con el cubrebocas, que sí sirve, que sí nos protege, aunque lo nieguen. ¿Volveremos a ser los mismos de antes? ¿Queremos regresar a ser los mismos de antes? Aquí iniciamos. Queremos regresar a ser... Pues ahí está. Son varias las preguntas y es un gusto en esta ocasión saludar y agradecerle, primero, su tiempo, segundo, su disposición y tercero, su análisis a una de las personas que no solamente ha estado al pendiente del tema del COVID-19, de la pandemia, desde muchísimo antes de la influenza y que ha documentado lo que ha pasado. Para nosotros es un gusto saludar a la maestra Carolina Gómez Vinales. Maestra, gracias por atender al público y al auditorio de Línea Caliente en esta ocasión. Buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, me da gusto saludarlo, Jorge, a usted y a su auditorio, y pues muy contenta de participar el día de hoy con ustedes. Si lo permite, vamos a iniciar a 750 días, como ya veíamos, a lo que hoy estamos viviendo. ¿Qué nos ha dejado la pandemia y en qué momento estamos, maestra? Bueno, nos ha dejado cosas buenas y cosas malas. Empezaría yo por las buenas. Aprendimos, en primer lugar, a lavarnos las manos frecuentemente y con ello evitar no solamente enfermedades del COVID, sino en nuestros niños también otro tipo de enfermedades muy comunes que son las gastrointestinales, porque estamos insistiendo que se laven las manos frecuentemente. La segunda de ellas es que tuvimos acceso a las vacunas, como me decía el doctor José Larios en algún momento, que no me olvidara yo que las vacunas nos llegaron en un momento muy rápido después de haber estado buscando de qué se trataba. Y eso pues hay que también agradecerlo y considerarlo porque muchas personas que fallecieron lamentablemente por COVID el año pasado todavía no alcanzaron a vacunarse. Otro de las cosas buenas que a mí me gustaría resaltar es el compromiso del personal de salud que estuvo al frente de la batalla y que inclusive en algunos momentos sufrieron hasta agresiones en los medios de transporte público, en las calles. A la gente le daba miedo acercarse porque podía ser contagiada por alguna enfermera o un médico que estuviera transitando pues en las vías públicas. Y algo muy importante, que aprendimos a usar la tecnología en nuestro favor. Algunos todavía no le agarramos muy bien la onda a estas cosas nuevas del Zoom, del Meet, pero nuestros chicos pudieron, sobre todo los que estudian en escuelas privadas, mantener el ritmo aparentemente del ciclo escolar del 2020 y del 2021, y todavía hoy día hay quienes
permanecen en casa tomando clases. ¿Volveremos a ser los mismos de antes? Y le hago otra pregunta. ¿Queremos regresar a ser los mismos de antes, maestra? Bueno, no creo que vamos a volver a ser los mismos de antes. Hemos tenido muchos embates emocionales, físicos, sentimentales, pérdidas materiales y humanas. Casi todo, alguno de nosotros pues siempre ha llegado a escuchar que alguien se agravó por COVID o que lamentablemente perdió la vida. Eso por sí mismo nos ha marcado de una manera muy particular. El COVID-19 es una enfermedad que no es una gripita, que no se cura con Vaporub y que tampoco con caricias, ni té de limón, ni miel. El COVID-19 es una enfermedad grave si no se atiende de una manera correcta. Y en muchos casos, si no se toman las indicaciones médicas y el recurso necesario, puede tener secuelas tanto en las personas adultas como en los menores de edad. Pero usted me dice que no se quita ni con Vaporub ni con miel, pero está en boga el tema de la ivermectina. Bueno, eso también es pues una política pública que nunca debió haber sido practicada, y menos por dos razones. La primera y más importante, porque siempre debemos pensar en las personas y las posibles repercusiones que pudiera tener cuando un médico le prescribe algo sin saberlo, sin su consentimiento y además sin haberle informado de qué ese medicamento. Y por el otro, es una política pública, pues yo la llamaría impropia, descarada, en donde ese medicamento fue autorizado por COFEPRIS para un uso muy distinto que no era COVID. COVID es un virus y los virus únicamente se transmiten y se apaciguan los síntomas con un paracetamol, con una buena hidratación, con un buen descanso, alimentación, etcétera. Pero no existe hoy en día un medicamento, y menos la ivermectina, que haya demostrado pues curar de una manera preventiva esta enfermedad. Inmunidad de rebaño a 2 años. ¿Sí la alcanzaremos o no hay? Mire, yo creo que esa es una de las decisiones fallidas de este gobierno federal, en el sentido de que se ha empeñado en que todos nos contagiemos, en el que su comunicación de riesgos en salud ha provocado mayor número de contagios, mayor riesgo y en algún momento situaciones muy complicadas que vivimos, particularmente entre diciembre de 2020 y marzo de 2021, donde se agotaron los tanques de oxígeno, donde se transmitió información errónea de quédate en casa, y la gente se quedaba en casa, pero ahí se moría también, donde no se aceptaban ya enfermos en ninguna sala de emergencias, donde todos escuchábamos las sirenas de las ambulancias dando vuelta por la ciudad sin encontrar a dónde pueda ser atendido un paciente grave. Entonces yo creo que inmunidad de rebaño no nos ha enseñado lo que se esperaba desde el punto de vista epidemiológico en cuanto a pues que eso nos iba a eliminar el número de contagios. Omicron nos ha dado la razón de que inmunidad de rebaño no es suficiente. Los virus, a pesar de que uno esté vacunado, lo único que se evita es que uno termine en una sala de urgencias o en una sala de cuidados intensivos. Pero de todas maneras se contagian. En instantes vamos a ir con todas las preguntas de la gente que está conectada con nosotros a través de este Facebook Live. Y le pregunto, doctora, en un asunto de salud pública, hoy somos una población particularmente con 2 características, o diabéticos u obesos en este país y en este estado de Morelos. Sí, en un principio se comentó que pues, casi era responsabilidad si tenías alguna de estas 2 enfermedades crónicas, pues que era tu responsabilidad si agravaba tu salud. Pero también tenemos que pensar en que
a 2 años de la enfermedad, tuvimos un tiempo muy prolongado de reconversión de hospitales que solo se dedicaban a atender COVID. Y eso también provocó que muchos pacientes crónicos, no solamente diabéticos, hipertensos, también hay otro tipo de enfermedades que hemos visto que fueron desatendidas por darle prioridad a los pacientes graves de COVID. Y tenemos un rezago y un compromiso con muchos mexicanos de seguir atendiendo y fortaleciendo el primer nivel de atención, que es ahí donde se detecta a tiempo estas enfermedades, sobre todo en la población joven. Hay preguntas del auditorio en esta tarde. Nos dice Francisco Rojas, la población no entiende, no se vacuna una parte y la otra no usa el cubrebocas y sale y además organiza fiestas patronales, al igual también que nos está comentando Andrea Aro. ¿Cómo es posible que permitan las fiestas patronales y los carnavales? ¿En dónde estamos? Sí, no ha habido mensajes claros de que el distanciamiento social sí hubiera detenido esta cuarta ola que desafortunadamente nos sigue pues reportando de manera oficial solamente un número importante de personas contagiadas. El día de ayer se reportaron de manera oficial más de 700 defunciones, 737 si mal no recuerdo. Eso es muy delicado, porque quiere decir que 737 familias están tristes el día de hoy, tuvieron un impacto porque probablemente se trate de alguien o que era el jefe de la familia o la jefa de la familia y que es un núcleo familiar que quedó desprotegido porque las medidas económicas o de apoyo del gobierno federal no ha habido hasta ahora una sola que realmente impacte en beneficio de estas familias que lamentablemente han perdido un ser querido. Yo creo que No, todos deberíamos ser un poco más empáticos y evitar estos eventos sociales. nos dice Lina García, lo bueno de la pandemia, la tecnología nos acercó a los de lejos y para aprender nuevas profesiones, cursos, diplomados. Yo aproveché estos recursos y me acabo de graduar de un diplomado en tanatología para acompañar a toda aquella persona que se encuentre en duelo. La persona que quiere y desea sacó provecho de las tecnologías. No todo es malo de la pandemia. Y nos ¿existe algún método natural que apoye al COVID? Sí, natural, cuidándose con el cubrebocas, distanciamiento y vacunados. Pero lo que decíamos en el tema, ni el vaporrub ni la miel, ningún otro método, doctora. Ningún otro método. Es solamente con reposo y con indicaciones muy, muy sencillas si la enfermedad no es grave. Pero sobre todo, me gustaría de verdad recalcar que las vacunas sí previenen enfermedades. Está comprobado. Es la medida de salud pública más costo efectiva que puede proporcionar un gobierno a sus ciudadanos. Y en este caso, voy a insistir nuevamente que se deben de vacunar a todas las personas, aún las menores de edad. Nos dice, ¿qué nos recomienda después de tener la variante Omicron en cuestión de medidas de salud? Mantener el distanciamiento social, usar el cubrebocas en lugares públicos, usarlo correctamente, que cubra la nariz y la barbilla, no se pone de pulsera, no se pone de collar, no se pone de otra manera. La única forma de prevenirlo es por las vías aéreas y cuidar que esté bien colocado y no usar cubrebocas de tela. Necesitamos usar cubrebocas seguros, porque sí es una realidad que uno se contagia y no se da cuenta ni de en dónde. Dicen, en algunos lugares se sanitiza o desinfecta a las personas. ¿Qué tanto funciona y si realmente vale la pena hacer ese gasto? No, sí, exactamente, es un gasto innecesario porque no sirve de nada. Tampoco los tapetes estos sanitizantes, ni las jergas horribles que pone el aeropuerto de la Ciudad de México para recibir a nuestros turistas internacionales. Y en el caso de Morelos, que recibe tanto turismo nacional sobre todo, es Cuernavaca principalmente, es una ciudad de tránsito, de mucha gente que va de fuera. Entonces yo creo que hay que ser aún doblemente cuidadoso y que se exija que para ingresar a cualquier lugar recreativo, público, se debe usar el cubrebocas
de manera correcta. Dice Lina García, bien colocado el cubrebocas y sobre todo, limpios, por favor. También, eso ayuda mucho y sobre todo limpia las manos y no andamos tocando la cara, porque uno toca cosas que puedan estar infectadas y pues puede llegar el virus a contagiarse si uno se toca la cara o los ojos particularmente. Hugo López-Gatell, ¿qué le viene a la mente, doctora, cuando decimos ese nombre? Comunicación es una comunicación fallida y tardía. No es una persona ahora de confiar. O hemos fallado o han fallado los gobiernos en materia de salud pública. Yo creo que es un servidor público que está atentísimo a lo que quiere escuchar su jefe y que ha sido, pues, desafortunadas muchas de sus declaraciones en las que nos ha querido convencer de que la ciencia no funciona y que muchas de las medidas preventivas después se arrepintió y tuvo que pues recomponer todas sus declaraciones que ha hecho. ¿Usted cree que es necesario revisar lo que están haciendo los gobiernos de los estados, lo que se está haciendo? Porque ahora simplemente, y hemos escuchado, ya se dejó a la ciudadanía, y le quiero hacer una pregunta, ¿veremos más muertes de COVID, de Omicron, en las próximas semanas y en los próximos meses? Pues en las próximas semanas probablemente sí, porque por un lado, pues le comentaba yo, las cifras de contagio siguen, las filas en las farmacias, en los laboratorios y las condiciones climáticas son propicias para generar este ambiente de incertidumbre de que cuándo se va a lograr detener esta cuarta ola. Las imágenes en sí mismas nos dan mucha intranquilidad de que esto no ha terminado. Hay una pregunta también muy en particular, nos dicen si ya es necesario entender o decir o estar preocupados cuando venga Semana Santa. ¿Podríamos alcanzar una quinta ola de COVID? Pues hemos visto que sí, que las concentraciones familiares, sociales, nos han dado eso, un nivel de contagio muy elevado. Y yo exhortaría a la ciudadanía que tan atenta está al tema, a ser un poco más empáticos. Eso nos ha faltado, yo creo, a todos. Y la empatía, de la mejor forma que se pueda, es pues evitar hacer estos eventos masivos, acudir a ellos, evitar pues andar en la calle sin el cubrebocas, todas esas cosas que nos ponen en riesgo a nosotros y a nuestras familias. Nos preguntan, ¿consideran que las vacunas de COVID-19 deben ir a la cartilla de vacunación? Sí, de ahora en adelante yo creo que va a tener que ser un esquema obligatorio, porque los virus van transitando de la manera en que inician, pero no es que ya se acabó con él si nos vacunáramos todos. Es muy probable que se vuelva estacional y la recurrencia de COVID, mientras no todo el mundo esté vacunado, pues va a ser una cosa que vamos a tener que ir por nuestros refuerzos, probablemente esperemos que en algún momento alcancemos que solamente sea una dosis al año. Dice una pregunta, Cintia Castañeda, mi hija es asmática de 10 años en clases y no vacunan a los niños menores de 10 años. ¿Cuándo los van a vacunar? Pues eso tenemos que seguir exigiendo, le digo de verdad de todo corazón. Yo también tengo una hija de 10 años que tampoco está vacunada y que, bueno, tiene la fortuna de que puede quedarse aquí en casa a tomar clases y es una niña sana y esa es la confianza que tiene el gobierno federal en decir que como son niños sanos, pues no necesitan la vacuna. Entonces, esperan o a que se enfermen o a que se mueran, porque hay ya una incidencia de un número alto de niños que lamentablemente también han perdido la vida por COVID. ¿Será suficiente solo las 3 dosis de hasta ahora que se están contemplando de vacuna? Yo creo que no. Yo creo que todavía hay mucho por investigar, pero la ciencia nos ha demostrado que afortunadamente estamos en una etapa en la que la información es global y nos vamos a ir enterando todos de que quienes debemos ir aceptando que pues a lo mejor vamos a necesitar otra cuarta dosis. ¿Cuándo? No lo sé, pero es muy probable que los investigadores pues nos sigan informando de una manera responsable
para que todo el mundo conozcamos cuáles son las otras cosas que necesitamos hacer para cuidarnos desde el punto de vista preventivo. Estamos platicando con la maestra Carolina Gómez Vinales sobre a 2 años de la pandemia, qué nos ha dejado, qué tenemos, y preguntan, ¿el tomar agua indicada de acuerdo a nuestro cuerpo es importante como prevención para evitar enfermedades de COVID o de Omicron? Tomar agua siempre es una medida saludable, no necesariamente para el virus, pero una vez que estamos contagiados necesitamos seguir consumiendo muchos líquidos porque pues, los síntomas más comunes son irritación de la garganta, debilidad, fiebre, y todo eso pues nos demanda hidratación natural. Le preguntan, doctora, ¿me puedo amparar para no vacunarme? Pues no entendería por qué no quiere vacunarse. Las vacunas finalmente, bueno, no tendría que ampararse. Las vacunas es una decisión personal, pero aquí quiero hacer énfasis y los exhorto de verdad que pensemos en algo. Son una decisión personal, pero que afecta de manera benéfica o no a toda una comunidad y en este caso a todo un estado como es Morelos o a todo un país como es México. Si decidimos no vacunarnos, vamos a seguir manteniendo el virus latente y al aire y digamos, a la disposición de todos, entre comillas. ¿Cuándo terminará la pandemia? ¿Cuándo dejaremos de hablar de Omicron? ¿Cuándo en un largo tiempo podemos decir, ¿se acuerdan de una pandemia que vivimos en el 2020, 2021? Y poder decir, ¿en qué año va a terminar? No podemos prevenir de esa manera tan precisa y tan certera, pero yo creo que debemos ser optimistas porque a 2 años muchos otros países han tenido mejores resultados que el nuestro. El nuestro, si lo contáramos tan solo por el número de defunciones tan alto, que van más de 600,000 personas que fallecieron por COVID, pues nos dejaría muy tristes. Pero si lo pensamos como un evento que nos enseñó otras cosas también positivas, pues creo que en un par de años estaremos tranquilos, aunque no vamos a ser los de antes. 24 meses más aproximadamente. Pues yo pensaría que este año definitivamente no va a ser. Y no va a ser porque estamos ya en febrero y Omicron pues sigue dando con todo, lamentablemente. El uso del cubrebocas ya será parte de nuestra vestimenta, de nuestro outfit. Como dicen los chavos, ¿sería ya necesario usarlo por siempre? Pues fíjese que yo pensaría que en muchos lados sí debería ya de ser un outfit obligatorio, ¿no? Desde luego en los hospitales, en los centros de salud, en lugares cerrados donde no sabemos con quiénes estamos conviviendo, como los cines. Yo no he ido a un cine hace mucho tiempo, desde antes de la pandemia, y me cuesta trabajo pensar que quisiera estar sentada en un cine, pero creo que también, por ejemplo, ¿se acuerda que antes nos saludábamos de beso, nos conociéramos o no? Creo que también esas cosas, Sí. en mi punto de vista, son buenas, porque no sabemos si la otra persona está enferma, nos puede contagiar. Creo que sí hay cosas positivas que resaltar. Y entre esas cosas positivas, doctora, es necesario hacer hincapié y tener una nueva cultura de autocuidado, de autoprotección, tener buena alimentación, hacer deporte, tener una caminata. ¿Para qué? Para tener un buen sistema inmunológico. Para tener un buen sistema inmunológico, para conservar el peso, para mejorar nuestro organismo si es que tenemos alguna enfermedad cardiovascular. No olvidemos que las principales causas de muerte en México, de acuerdo con el INEGI en su último reporte, la primera fue COVID-19, pero si quitáramos COVID-19, la segunda fueron las enfermedades cardiovasculares. Y eso significa que o es hipertensión o es complicaciones por diabetes o porque llevamos una dieta no muy saludable, porque llevamos una vida sedentaria. Entonces, yo creo que ir previniendo, yo le he llamado pensar en salud. Llevamos casi 2 años hablando de enfermedad y muerte. Los invito a pensar en salud y creo que la mejor manera es previniendo la salud.
¿Qué debemos hacer como ciudadanos, como familia, ante un deficiente sistema de salud pública en nuestro país y por ende en varios de los estados? Pues tratar de mantener limpio nuestro entorno, evitar que nuestros niños acudan a lugares insalubres, a tratar de llevar una buena alimentación, aunque la economía nos ha impactado durísimo, ¿no? Imaginable ya tomarte un agua de limón, pero en estos tiempos, pero este, mantenerte hidratado, tratar de cuidar lo más posible para no tener que asistir a un centro de salud, donde además vale la pena señalar y recalcarlo muy fuerte, que uno de los gastos más elevados en los últimos 2 años fue el gasto de bolsillo de las familias mexicanas por tener que pagar los medicamentos que hay, que no hay en las clínicas públicas y que este gobierno ha tardado 2 años en desmantelar todo lo que se había construido en los últimos, no sé, 30 años, donde se compraban de manera consolidada y nunca antes habíamos sufrido un desabasto tan delicado, ahora hasta en las farmacias privadas también. Doctora, quiero empezar a finalizar ya esta plática, esta charla a 2 años y quiero, por favor, que me acompañe y que me ayude a responder ciertas preguntas y que responda lo primero que se le venga a la mente. Ok. COVID-19, Omicron en México y Morelos. Una enfermedad altamente contagiosa. ¿Cuándo terminará? Probablemente en unos 6 meses. Esta cuarta ola. Muerte. Pérdidas humanas. Secretaría de Salud. Burocracia. Hugo López-Gatell. Falaz. Andrés Manuel López Obrador. Presidente. ¿Cuarta vacuna o no la tendremos? Necesaria. ¿Urgente terminar con la pandemia? Sí, muy urgente. Jesús Cumate. Uno de los mejores médicos de México. Salud pública para nuestro país. Medidas en favor de la comunidad. Cubrebocas. Necesario. Muerte de menores por COVID. Triste. Doctora, pues queremos agradecerle, maestra Carolina Vinales, y queremos pedirle una conclusión final a 2 años, 750 días de esta pandemia y que todavía seguiremos viviendo y compartiendo con ella. ¿Qué le deja al auditorio de Mundo 96.5 y de Línea Caliente Noticias? Bueno, pues les agradezco mucho primero la invitación y en segundo lugar les exhorto a que sigan las medidas que aconsejan las autoridades sanitarias. Escuchen a los médicos, a los expertos, no a los políticos. Escuchemos las opiniones de las personas mejor informadas y cualquier duda, acérquense a un profesional de la salud. Pues queremos agradecerle, maestra, por su tiempo, por sus respuestas, por sus consejos y también estaremos al pendiente de sus publicaciones en este medio nacional que usted le hace y si usted lo permite, queremos volvernos a encontrar en un tiempo considerable para que sigamos retroalimentando y sigamos hablando de que la pandemia, ojalá, la hayamos superado. Ojalá que sí. Y yo encantada de platicar con su auditorio y con usted. Un saludo a todos. Muchas gracias y que tenga un excelente día. Igualmente para ustedes. Es la doctora Carolina Gómez Vinales, maestra en salud pública del Instituto Nacional de Salud Pública. A 2 años de la pandemia, ¿qué nos dejó? ¿Qué tenemos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo vamos? Y también, ¿qué podemos hacer? Por lo pronto, hasta aquí, este encuentro entre ustedes y nosotros de lo que ha dejado 750 días de la pandemia. Mi nombre, Jorge Jiménez. Y como siempre le digo, que la pase usted muy bien.